Hola, hoy vamos a revisar un tema que, de seguro, vemos todos los días en la consulta de atención primaria, el síndrome de intestino irritable. Vamos a hacer un análisis muy enfocado en la clínica, súper útil para la práctica diaria y, por supuesto, para quienes están preparando el EUNACOM. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, lo básico, la definición y los criterios de Roma 4. Luego, nos metemos de lleno en el diagnóstico. Y muy importante, las banderas rojas. Después, vemos cuándo estudiar y qué descartar. De ahí pasamos a los pilares del tratamiento y cerramos con cómo aterrizar todo esto en la realidad de la atención primaria acá en Chile. Bueno, arranquemos por el principio. Para poder diagnosticar bien el síndrome de intestino irritable, necesitamos una definición clara, y para eso nuestra herramienta principal hoy por hoy son los criterios de Roma 4. Y aquí está la primera idea clave, tanto para nosotros como para explicarle al paciente. El SIS es un trastorno funcional. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico se basa en los síntomas que nos cuenta la persona. No vamos a encontrar una úlcera, un tumor, ni nada visible en los exámenes. El problema está en el funcionamiento del intestino, no en su estructura. A ver, los criterios de Roma 4 son bien específicos, y eso nos ayuda a ser precisos. Fíjense, el dolor abdominal tiene que estar presente por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Y no es cualquier dolor, tiene que estar asociado a por lo menos 2 de estas 3 cosas. O se relaciona con ir al baño, o se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o a un cambio en la forma de estas. Estos son los pilares de nuestro diagnóstico clínico positivo. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo siguiente es clasificarlo. Y esto no es para complicarse, al contrario, es súper práctico. Usando la escala de Bristol, lo dividimos según si predomina el estreñimiento, la diarrea, si es mixto o si no calce ninguno. ¿Por qué es tan importante? Porque esto nos va a guiar directamente el tratamiento. Es 100% clínico. Perfecto. Ahora pasemos a la consulta, al día a día. ¿Cómo llegamos al diagnóstico y quizás lo más crítico, cómo nos damos cuenta cuando algo más puede estar pasando? Aquí, una buena anamnesis y un buen examen físico lo son todo. Y este es un punto que tiene que quedar grabado a fuego. Si un paciente cumple los criterios de Roma 4 y no tiene ninguna señal de alarma, podemos hacer el diagnóstico de SI con confianza. Ya no se considera un diagnóstico de descarte, es el reconocimiento de un patrón de síntomas muy específico. Pero claro, siempre tenemos que tener esa pregunta en la cabeza para la seguridad del paciente, ¿cierto? ¿En qué momento estos síntomas nos obligan a pensar que puede haber algo más, algo orgánico de base? La respuesta está aquí, en las banderas rojas. Con que aparezca una sola de estas, se nos prenden todas las alarmas y el enfoque cambia. Un inicio de síntomas después de los 50, una baja de peso que nos explica, síntomas que despiertan a la persona en la noche o, por supuesto, sangrado, todo eso nos obliga a estudiar para descartar otra cosa. Entonces, si aparece una bandera roja o el cuadro no es tan claro, ¿qué hacemos? Veamos cuándo es necesario pedir exámenes y qué otras enfermedades tenemos que tener en el radar. Este es un concepto fundamental, sobre todo en APS donde los recursos son limitados. En una persona joven, con un cuadro súper típico de SI y sin ninguna bandera roja, la evidencia es clara. Pedir un montón de exámenes de sangre o de imágenes tiene un rendimiento bajísimo. La clave es ser criteriosos y evitar el estudio innecesario. Ahora, cuando sí hay que estudiar, el abanico de sospechas se abre. Hay que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, en cáncer colorectal, sobre todo si hay edad de riesgo, en enfermedad celíaca, que es una gran simuladora. Y ojo, no olvidar causas que no son del intestino, como un hipotiroidismo, por ejemplo. Bien, ya tenemos el diagnóstico, sabemos que no hay banderas rojas. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo lo manejamos? El tratamiento del SI no es una bala de plata, es más bien una estrategia que tiene que ser integral, con varios frentes. El manejo se apoya, por así decirlo, en 3 pilares. El primero, y a veces el más importante, es la educación, que el paciente entienda lo que le pasa. Junto con eso, cambios en la dieta y el estilo de vida. Segundo, los fármacos, que van dirigidos a controlar el síntoma que más molesta. Y tercero, no menos importante, el abordaje psicosocial, por la tremenda conexión que existe entre el cerebro y el intestino. En la práctica, la primera línea de fármacos es bien directa y sintomática. El problema principal es el dolor, antiespasmódicos. ¿Es la diarrea? Loperamida. ¿Es el estreñimiento? Partimos con fibra soluble como el psyllium o laxantes osmóticos. ¿Mucha hinchazón y gases? La simeticona puede ayudar. Es un enfoque escalonado y muy centrado en lo que más le complica la vida al paciente. Y con todo esto en mente, aterricémoslo a nuestra realidad.
a lo que hacemos todos los días en el box de un CESFAM en Chile. Y para que veamos la magnitud de esto, miren este dato. Se estima una prevalencia de casi un 29% en Santiago. Es altísimo. Esto significa que el síndrome de intestino irritable es una de las cosas que más vemos. Por eso es tan importante manejar bien el abordaje inicial. Entonces, nuestro rol en atención primaria se puede resumir en 4 pasos súper claros. 1. Hacer el diagnóstico clínico positivo. 2. Que es fundamental, educar al paciente. 3. Iniciar el manejo de primera línea que ya conversamos. Y 4. Saber cuándo derivar, ya sea porque apareció una bandera roja o porque después de unos 3 meses el tratamiento inicial no está funcionando. Y si hay un mensaje que la persona se tiene que llevar a la casa, es este: que su condición es crónica, que va a tener altos y bajos, y que sin duda afecta su calidad de vida, pero que no es algo maligno, no se va a transformar en cáncer ni va a aumentar su riesgo de morir. Reafirmar esto es parte del tratamiento. Y para terminar, les dejo esta pregunta para la reflexión. Porque más allá de los fármacos, más allá de la dieta, el éxito en el manejo de una condición crónica y funcional como esta depende muchísimo de la relación médico-paciente que logremos construir. Pensar en cómo fortalecer esa alianza terapéutica es al final la clave para impactar de verdad en la calidad de vida de las personas que atendemos.